parte del primer principio, y después vamos a, no creo que la guía 3 la vamos a, no, sí, vamos a comenzar, José va a comenzar con explicándoles el RedProp. Hace unos minutos, bueno, disculpen, tendría que haber subido antes, le subí el programa a la PEDCO, así que lo pueden bajar de ahí, y después le vamos a subir un instructivo también. Pero bueno, hoy José va a hablar un poco cómo funciona. ¿Se escucha bien o yo estoy con una computadora con un micrófono externo? No sé si se escucha bien. De escuchar se escucha bien, pero se escucha medio trabado por el internet, parece. Bien, ahí corto el video, a ver si se escucha mejor ahí. Sí, ahí se escucha mejor. Bien. Bueno, entonces empezaríamos. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Una compañera creo que pidió si podíamos hacer el ejercicio 294 del WARC. Así que, bueno, es un poco lo que vamos a encarar en un principio. Esto es un sistema que contiene un gas en un dispositivo cilindro émbolo con un muelle elástico en su interior. Inicialmente el muelle se encuentra sin deformar, da la constante y la presión atmosférica. Nos da la ecuación del proceso que dice, o sea, la ley entre la presión y el volumen del cilindro, y el gas se comprime hasta la mitad de su volumen inicial y nos da el volumen inicial. Nos da también el largo del muelle y dice calcular el trabajo necesario para comprimir solo el gas, el trabajo realizado sobre el muelle por la atmósfera y el trabajo del gas. Entonces, la primera parte que pregunta el trabajo para comprimir solo el gas, lo que vamos a hacer es elegir un volumen de control a conveniencia de la pregunta. Entonces, fíjense en esta figura, había un volumen de control que tenía el muelle y el gas. Pero como a nosotros nos preguntan solo el gas, vamos a hacer otro volumen de control que no contenga el muelle. Entonces nos evitamos la complicación, se puede hacer, pero vamos a tener que calcular el trabajo ingresado al muelle, o sea, como un sistema completo, cuando la pregunta es solo sobre el gas. ¿Se entiende un poco la lógica? El volumen de control lo elegimos de acuerdo a nuestra conveniencia y obviamente ustedes pueden resolver ejercicios tomando distintos volúmenes de control y son distintas formas de resolver lo mismo. Entonces, como nos pide el trabajo de expansión-compresión sobre el gas, a ver, esto no se está presentando. Ahí está, ¿no? ¿Se ve mejor ahí? ¿Hola? Sí, está bien, profe. Sí. Bien. Bien, sabemos que el trabajo de expansión-compresión es menos la integral de la presión externa sobre el volumen de control por el diferencial de volumen, donde la presión externa es presión que se ejerce sobre la frontera de volumen de control. Como nos dan la ley, presión por volumen igual a constante, ya sabemos que la presión es P1V1 sobre B, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una ecuación de P en función de B, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón. ¿Para qué? Para determinar las condiciones iniciales de esa ecuación. O sea, esta ecuación es presión por volumen igual a constante. Lo que necesitamos es calcular ese valor de la constante.
ese valor de la constante lo obtenemos de las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, el enunciado nos dice que la fuerza del resorte inicial es 0, porque está inicialmente sin deformar. ¿Ah? Ese es el primer dato que tenemos. Acá. Y acá hay una complicación, o en realidad una falta de información completa en el enunciado, porque nos dice, en este estado también vamos a asumir que la fuerza del vástago inicial es 0. Eso no lo dice el ejercicio. ¿Se entiende por qué lo estamos poniendo? Porque si, imagínense que tenemos un cilindro pistón, tenemos de un lado la presión atmosférica y además le estamos haciendo una fuerza al vástago. La presión del gas inicial va a ser superior a la presión atmosférica. ¿Me siguen? Sí. Es como cuando ustedes tienen un inflador de bicicleta y tapan la punta y quieren comprimirlo, es como que están presurizando el interior del volumen de control, ¿sí? Bueno, nosotros eso no lo dice el enunciado, pero lo vamos a tomar 0, y eso, si les pasa en un ejercicio, lo tienen que aclarar, y por qué, digamos, porque si no, los valores que calculemos de los trabajos van a ser distintos. Entonces, tomando ese valor de la fuerza del vástago inicial igual a 0, nos queda que la presión inicial dentro del gas va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, reemplazando la ecuación del trabajo de expansión-compresión, podemos integrar, y también, como dato de problemas, nos dice que el volumen final es la mitad del volumen inicial, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los valores numéricos para poder calcular ese trabajo. Como nos da un trabajo positivo, quiere decir que está ingresando al sistema, ¿sí? Lo estamos comprimiendo. ¿Ah? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo de expansión-compresión? Bueno, pasamos al trabajo realizado sobre el muelle. Si tienen una pregunta o les quedó duda, después preguntan y volvemos. El trabajo de resorte es, como saben de física, digamos, es la integral de la fuerza ejercida sobre el resorte por el camino, ¿no? En este caso, como es un resorte así lineal, es la fuerza diferencial X, donde X es la deformación del resorte, ¿sí? Como es un resorte lineal, es K por X, donde X es la longitud menos la longitud inicial, ¿sí? Igual que en física. Y tenemos un diferencial X donde esta es la variable, ¿no? Bueno, todo esto lo pueden hacer y nos da este valor, digamos, 1/8 de la longitud al cuadrado por K. Reemplazamos numéricamente y obtenemos el valor de trabajo ejercido sobre el resorte. ¿Sí? El trabajo realizado por la atmósfera. La atmósfera, teníamos que es la integral entre la presión atmosférica diferencial de volumen de la atmósfera. Pero el diferencial de volumen de la atmósfera es menos el diferencial de volumen del gas, ¿sí? O sea que el trabajo de dilatación es menos la presión atmosférica por el delta B, ¿sí? Ya integrado. Bueno, también, como nos dicen que el volumen final es la mitad del volumen inicial, se nos cancela porque nos queda menos de 1/2 con este menos, y bueno, nos da también que la atmósfera es un trabajo positivo sobre. Finalmente nos preguntan, ¿se escucha? Porque acá me sale un cartel de conexión inestable. Se escucha por ahí medio cortado, profe, pero igual se entiende bastante. Bien, voy a tratar de hablar despacio, disculpen si es un poco molesto, pero como es mala la conexión, así tratan de recibir el mensaje. El trabajo del vástago esta ecuación la pueden obtener planteando el balance de fuerzas, y es fuerza por distancia es trabajo,
bueno, y llegan a, esto está desarrollado en la teoría, digamos, entonces es el trabajo de expansión con presión más el trabajo de resorte, fíjense que eso es lo que está de un lado del vástago, es igual a lo que está del otro lado del vástago, ¿no? Que es el trabajo de dilatación más el trabajo del vástago. Despejando y reemplazando los cálculos que hicimos anteriormente, obtenemos el valor. Fíjense. Sí. Yo tengo una duda, porque esto me está complicando la vida. Porque es como que no me puedo dar cuenta cómo analizar el trabajo del vástago. Había hecho una pregunta en PEDCO y me la contestó Aniela, pero es como que no termino de entender. O sea, para analizar el trabajo del vástago y el trabajo de los signos, o sea, los signos de los otros trabajos, tengo que pensar quién ayuda al vástago y quién no. Sí, terminás en eso como para verificar, y vos vas a ver que el vástago en realidad es simplemente un punto de aplicación de una fuerza. Entonces, por definición, te tiene que dar fuerza por distancia igual a trabajo. Claro, ese yo es un lo punto de analizaba. aplicación que tenés que llegar a siempre. Porque yo lo analizaba así, haciendo, o sea, con la segunda ley de Newton, fijándome la sumatoria de fuerzas y los signos. Sí. Pero hay un ejercicio que, bueno, que ya es un ejercicio que ya mostraron acá, que es de la primera parte del práctico 2, con el trabajo del vástago, y que yo no lo estaba entendiendo y sigo sin entenderlo. Es como que no me puedo dar cuenta cómo analizar esos signos. Y al parecer yo lo estaba haciendo mal porque yo lo estaba analizando con la sumatoria de fuerzas y estaba haciendo como algo lineal con el trabajo. No sé si se entiende. Sí, pero digamos, a ver, no, ese camino que estás usando a través de fuerza por distancia del vástago, tenés que llegar al mismo valor. Ok. ¿Sí? Digamos, no se contradice. Lo estamos tomando directamente como sumatorias de aporte de trabajo de las distintas fuentes. Por ejemplo, tenemos expansión, compresión, resorte, dilatación, si tuvieras técnico y demás, porque capaz que no en todos tenés una fuerza. O sea, me explico, por ejemplo, bueno, si tuvieses otro tipo de trabajo, por ejemplo, un trabajo técnico de paletas, que no te hace una fuerza sobre el vástago, pero tiene su efecto. No te hace una fuerza sobre el émbolo, pero sí tiene su efecto sobre el sistema. Entonces ahí, digamos, me hace complicado de explicarlo a la virtualidad, digamos. O sea, yo, por ejemplo, la expresión ahí del trabajo del vástago, yo lo pienso así. El trabajo de expansión, compresión y del resorte generan que el vástago tenga que hacer más trabajo, entonces por eso es positivo. Y el trabajo de dilatación, como está en el mismo sentido que la fuerza del vástago, es como que lo ayuda al vástago, entonces por eso es negativo. Pero yo lo veo así, no sé si está bien así. Pero también podés pensar que este es un resorte que vos lo estás comprimiendo. Si fuese al revés, un resorte que está estirado o que está del otro lado del vástago y lo estás estirando, o al revés, que está comprimido pero del otro lado y que te ayuda. Sí. Entonces ahí el signo del trabajo del resorte. Claro, ahí sería negativo. Te ayuda o te va en contra, digamos. Sí. O sea, en este caso te hace hacer más trabajo, pero podría ayudarte. Sí, está bien, pero analizarlo así de esa forma está bien. Sí, en realidad ese análisis siempre hay que hacerlo, porque tenés que verificar la coherencia de los resultados, ¿no? Tenés que saber qué es lo que aporta cada término, ¿no? Sí, ok. Gracias. Sí, los entiendo, es un tanto espinoso siempre
esta primera parte de trabajo por las definiciones. Después, cuando veamos más la parte de balances, lo vamos a ver un poco más claro. Profe, ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? sí, a mí lo que no me queda claro es si siempre va a haber fuerza de trabajo del vástago. O sea, si en este ejercicio no me decían nada del vástago y decían que no sé, que se enfriaba o algo así, ahí la fuerza del vástago no sabemos si está o no. Puede estar o no, porque suponete, si hubiese habido, no sé, un flujo de calor, lo tenés que resolver por primer principio, ¿no es cierto? Y a ver, que exista trabajo de vástago quiere decir que hay un punto donde vos estás tomando una fuerza, o aplicando o tomando una fuerza desde el émbolo, ¿sí? Si no hubiese trabajo de vástago, podría no haber vástago, digamos, o sea, podrías tener un pistón que sube o baja y tenés trabajo de expansión-compresión, de resorte, y tenés un flujo de calor también, ¿sí? Ah, ok. A ver, conocen, a ver, un motor de un auto o de moto. El trabajo del vástago es el trabajo que se transmite del pistón a la biela, ¿sí? Es el punto de toma de fuerza del émbolo. No sé si queda más claro, digamos. Sí, creo que sí. O sea, siempre que va a haber una fuerza externa, supongo, o algo así. Claro, es una fuerza aplicada. El vástago es el punto de aplicación de esa fuerza externa que puede o tomar trabajo del sistema o entregar trabajo al sistema. Si estás comprimiendo, entregas; si estás expandiendo, digamos, básicamente un motor, digamos, tiene un ciclo de compresión y uno de expansión. Ah, ok, perfecto. Gracias. Profe, ¿en algún libro o en algún lado se pueden encontrar algún esquema que represente gráficamente el vástago y para poder interpretarlo mejor? Sí, bueno, por eso esa interpretación trato de explicárselas en este aspecto. Sería el punto de aplicación de esa fuerza. No sé si se entiende con el ejemplo del cilindro pistón del motor de la moto, del auto. Hola Andrés, buenas tardes. ¿Puedo comentar una cosa? Sí. El trabajo del vástago es una energía que se va para afuera, para el vástago, lo llamamos así, y se utiliza para otra cosa. O sea, es un ente externo que se lleva o que aporta energía. Si ustedes no tienen ese ente externo, toda la energía se va a quedar en el sistema, ya sea en el gas, en el émbolo, o se va como calor hacia la atmósfera. ¿Entienden? Entonces, el trabajo del vástago vendría siendo un ente externo que se lleva o que aporta la energía. En muchos casos, es el ente externo que nos da la energía y hace que ocurra el fenómeno que va a ocurrir, como por ejemplo en este ejercicio, el vástago es el que comprime el émbolo para que suceda el fenómeno, y en otros casos, el vástago es el que se lleva la energía extra que se produce en el sistema. Pero es simplemente eso, digamos. O sea, no es algo mágico que ustedes tienen que saber en qué momento está y en qué momento no está. Es una vinculación mecánica. Bueno. Sí. Profe, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Bien, y la forma de sacar el trabajo del vástago, ¿es haciendo el balance de las fuerzas y despejándolo de acá? ¿O hay una fórmula? Porque tengo una fórmula copiada de la teoría para el vástago que me dice que es menos la fuerza del vástago por la variación del volumen en el gas dividido el área. Sí. ¿Esa fórmula es válida? ¿La podemos usar o hacemos esto? Sí, es válida. Lo que pasa es que, como vos dijiste, en esa fórmula tenés la fuerza. Claro. ¿Sí? No es dato, entonces ¿no? Primero tuviste que calcular esa fuerza. Claro. ¿Sí? Entonces te tiene que dar lo mismo. Perfecto. Porque en realidad es eso, es el trabajo de fuerza por distancia. Entonces, verificalo y te tiene que dar. Si vos lo querés hacer por ese camino, cuando vayas a buscar la fuerza, vas a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el pistón y vas a tener que meter todo lo que está aplicado a ese volumen de control, la presión ejercida por el gas y todos los elementos que tengas. Claro, bien. Ok.
Pero quería bueno, saber si la podía usar y si sí, era lo sí, la mismo. podés usar, lo que pasa es que a veces por ahí no te va a ser conveniente. Ujú. Sí, sí, es verdad. Bueno, si quieren después tratamos de hacer algún otro ejemplo más. Ah, y Buenas, ya que estamos... Andrés. Sí. Ah, Sí. Buenas. Con- Sino que hagan el 298, que también está propuesto para la guía, que ahí vean que es la vinculación, que el trabajo del vástago en ese caso va a ser el del resorte. Como para que vean que es una Sí. vinculación, mire. Sí. Hay Es algún la fuerza que le voy a ejercicio- dar al vástago. Sí, hay un ejercicio, me acuerdo que estaba el vástago vinculado a un resorte. Entonces, depende del volumen de control que vos tenés. Si vos cortás por el vástago, tenés trabajo de vástago, pero no tenés trabajo de resorte. Y si lo cortás por el otro extremo, tenés trabajo de resorte y no tenés trabajo de vástago. No lo quiero confundir más de lo que ya genera la confusión esta, pero en este ejercicio, fíjense, de un lado está aplicada la fuerza del resorte al pistón y del otro lado está aplicado el vástago. Entonces, dentro del sistema de control, del volumen de control, tenemos un resorte y tenemos un vástago que aplica la fuerza sobre el pistón. A ver, volvamos un poquito al volumen de control. En este primer volumen de control, ¿lo ven? El original del libro. Sí, profe. Donde dice la figura 294. Sí, sí. Bien, acá adentro ¿qué tenemos? Tenemos el gas y tenemos un resorte. En este volumen de control no hay trabajo de vástago. ¿Sí? Si nosotros, el vástago y la atmósfera ejercen influencia a este sistema a través de la presión. O sea, el vástago empuja al pistón, la atmósfera también. Eso se traduce en una presión externa sobre el volumen de control. ¿Sí? O sea que si yo quiero calcular este volumen de control, acá, ¿ven el mouse? Sí, profe. Bien, acá donde está el mouse no hay trabajo de vástago. ¿Por qué? Porque no hay vástago. ¿Dónde va a haber vástago? Cuando hacemos un volumen de control sobre el pistón. Si hiciéramos otro volumen de control, donde en este pistón tenemos aplicada la presión atmosférica, el trabajo, una fuerza sobre el vástago, la fuerza del resorte y la presión interna, en un volumen de control del pistón o del émbolo, ahí sí tenemos todos los trabajos. ¿Se entiende? Y en este volumen de control rojo acá, que sería esto y esta parte, como imagínense que fuese un cilindro con un agujero para que no tome al resorte, acá lo único que tenemos es trabajo de expansión-compresión, porque el resorte no es parte del volumen de control. ¿Sí? Ya cuando vemos un poco más de ejercicios, ya vamos a ver cuándo aparecen los términos. Bueno, volvemos a esto solamente para decirles que no se vuelvan locos, que no siempre hay que calcularlo. Hay que calcularlo si es atravesado por la frontera del volumen de control. Bien. Acá yo no lo dibujé, pero podría haber dibujado un volumen de control. ¿Sí? En este pistón. No sé si aclaró. Bueno, avancemos y hagan ejercicios, como los vamos, si logramos más claridad. Bien, otro ejercicio. No sé, ¿paso a otro o tienen una duda más sobre esto? Yo tengo una duda más, Sí. que es de uno de los ejercicios también de la guía, pero es muy parecido,
que involucra al vástago y una fuerza de fricción por parte del vástago. Si en mi sistema yo simplemente estoy tomando el gas, esa fuerza de fricción, ese trabajo realizado por la fuerza de fricción en el vástago, ¿no lo estaría afectando? Si mi volumen de control es del gas nomás. Exacto. Si vos tomás el volumen, solamente el volumen de control, la acción tiene su efecto, pero a través de modificarte la presión externa sobre el volumen. Mira, ¿ves el primer diagrama acá? Sí. El gas es lo que ve. El gas ve el cilindro y el pistón. Sí. El gas acá ve que el pistón le ejerce una presión. Es la presión externa que usamos para calcular el trabajo de expansión-compresión. Ahora, cuando vayas a calcular esa presión, ahí sí vas a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre del pistón y ahí te va a aparecer la fuerza de fricción. Bien, perfecto. Es ahora porque no sabía dónde meter el trabajo de fricción, entonces si me lo estaban dando. Sí, los entiendo, pero cuando practiquen varias veces hacer volúmenes de control, se van a dar cuenta cuándo va un término o cuándo no. La regla es que los términos que se incluyen son los que atraviesan el volumen, la superficie del control. En los ejercicios resueltos estaba bastante detallado eso, así que si quieren véanlos y nos preguntan sobre los ejercicios resueltos que les subimos. Bueno, genial, profe, gracias. Profe, le hago una consulta antes que pase a otro tema. Sí. Ahí recién preguntaban en el chat y me quedé pensando, preguntaron que si el trabajo de expansión libre era a presión constante y ahí se explicó y más o menos lo entendí. Ahora me surge la duda de si yo comprimiera a mi sistema, ¿podría ser también a presión constante o si podría, qué condiciones se tiene que dar para que sea una compresión a presión constante? No sé si Lo que se pasa entiende. es que ya si comprimís estás aumentando la presión. No hay chance de que... Sí puedo comprimir a temperatura constante, que eso por ahí me lo imagino, si puedo ir liberando calor a medida que voy comprimiendo y la temperatura se mantiene constante. Pero me surgió la duda si se podía comprimir a presión constante. ¿Puedo comentar algo, Andrés? Sí, José. Fíjate que si vos tenés un cilindro de émbolo y querés una expansión a presión constante, lo que haces es darle calor al sistema. Bueno, para la compresión es lo opuesto, vos le sacás calor. O sea, si vos le sacás calor al sistema, se va a comprimir naturalmente a presión constante. Ah, perfecto, listo. Ahí lo entendí. No tendría que Eso comprimirlo desde el vástago, sino que tendría que comprimirlo quitándole calor. Claro. Eso se ve también a través de la ecuación de gas ideal. O sea, si no tenés un gas ideal, no vas a poder modelarlo con esa ecuación, pero más o menos te da una idea de la relación entre las variables. Sí, eso que está diciendo José, lo van a ver en los ejercicios cuando hagan un diagrama de presión volumen específico y vas a ver, dejás fija la presión, te va a cambiar el volumen específico, pero ¿por qué? Porque hay una variación de energía, un flujo, una transferencia de energía en el sistema que te hace eso. Pero no se preocupen, eso lo vamos a practicar. Bueno, sí, yo diría pasemos y sigue abierto el tema, digamos. No es que no se pregunta más, digamos, o sea, pregunten otros ejercicios, además. Y bueno. Buenísimo, gracias. A ver si de vuelta. Bien, otro ejercicio que habían citado era el ejercicio 4, el TP2. Dice, en un conjunto cilindro-émbolo que tiene un fluido y un dispositivo de agitación movido desde el exterior, o sea que le ingresa trabajo técnico. La fricción entre el émbolo y el cilindro es despreciable y la fuerza que lo mantiene contra el fluido debe a la presión atmosférica estándar, peso y a un muelle en espiral. La constante del muelle es 7200 newton sobre metro. El dispositivo de agitación se hace girar 100 revoluciones con un par medio de 0,68 newton metro.
como resultado del émbolo de 10 centímetros de diámetro se desplaza 10 centímetros hacia el exterior. Bueno, realizar un balance de fuerzas en el émbolo y calcular el peso, el trabajo, expansión, compresión, el trabajo técnico, bueno, todos los incisos. Bien. El peso del émbolo. Lo que hacemos acá es plantear un balance de cuerpo, un diagrama de cuerpo libre sobre el émbolo, igual que en física, ¿sí? Un balance de fuerzas, y despejamos el peso, ¿sí? Esto ya lo saben hacer. No tiene urgencia. Inicialmente sabemos que la deformación del resorte es cero, o sea que la deformación es cero, entonces este término no va, y es simplemente la presión interna inicial es distinta a la presión atmosférica, ¿sí? Y esta diferencia de presión es originada por el peso. ¿Tá? Bien, el trabajo de expansión-compresión es la presión externa aplicada al volumen de control, que es el gas, diferencial de volumen. Y esa presión aplicada a la frontera de volumen de control se debe a la presión atmosférica más el aporte del peso, más el aporte, o sea, es el peso sobre el área más la fuerza del resorte sobre el área. Como es un cilindro, podemos linealizar el diferencial de volumen como el área, sería AP, acá también es el mismo área, ¿no es cierto? Área del pistón, diferencial X. Lo podemos integrar y tenemos la deformación inicial y final. ¿Sí? Bueno, simplemente es hacer las cuentas y nos da ese valor, menos 116. ¿Sí? O sea, fíjense, acá lo que pasó es que nos dicen que ¿cómo se llama? Se expandió, subió el pistón, ¿no es cierto? El resultado del émbolo se desplaza 0,1 hacia el exterior, ¿sí? O sea que el trabajo de expansión-compresión sale del sistema. ¿Sí? Menos 116. Bien, el trabajo técnico es la integral del torque diferencial del ángulo. Fíjense que esto es trabajo y no potencia, ya después lo vamos a complicar un poquito con potencia, pero es 2 pi radianes por la cantidad de giros por el torque. ¿Sí? Y el trabajo de resorte es la fuerza de resorte diferencial X, y bueno, lo mismo que en física. Sabemos la deformación inicial y final, ¿sí? Y el resorte recibió 36 joules de trabajo. El trabajo total intercambiado por el gas es, fíjense que dice acá, las interacciones del gas son con el agitador y con el émbolo, perdón, acá no es una U, es una I, con el agitador y con el émbolo. Por lo tanto, el trabajo total intercambiado por el gas es el trabajo de expansión-compresión entre el estado 1 y 2 más el trabajo de eje. ¿Tá? Fíjense, nota, en el volumen de control definido el gas no ve más allá del émbolo. O sea que el efecto del resorte se manifiesta modificando la fuerza del émbolo contra el gas y por lo tanto modifica la presión. Esto utiliza para calcular el trabajo de expansión-compresión. Por eso, en el trabajo total no aparece el trabajo de resorte. ¿Se entiende? El resorte tiene un efecto sobre el sistema, pero ese efecto está manifestado a través del trabajo de expansión-compresión. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien. Bien, era de la primera parte, ejercicios de calor, trabajo y energía interna. Y después vamos a, bueno, pasar a la segunda parte,
lo que es primer principio, donde, bueno, también se siguen usando estos conceptos, pero ya simplifica porque se analizan más sistemas, digamos. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno. Yo les iba a hacer del ejercicio, salto un poco, después volver a otros temas. No sé qué hora es, porque salto un poco al final del práctico, después Daniela dijo hacer otros ejercicios. Pero bueno, era un ejercicio que queríamos hacer. Teníamos un recipiente que contiene nitrógeno, se le extrae calor, ¿sí?, a una potencia constante de 80 watts, y al mismo se transfiere trabajo con una rueda de paletas y una velocidad variable según esta expresión, donde el trabajo está en watts, o sea que sea, y el tiempo está en minutos. Entonces dice, determinar la variación de energía interna del gas pasado los 15 minutos y la variación netia luego de 15 minutos de funcionamiento. O sea, uno es unidad de potencia y el otro es la unidad de energía. Bien, acá tenemos una clasificación, ¿cómo es esto? Es un sistema cerrado, ¿sí?, en régimen no estacionario, ¿tá?, porque pasado un tiempo hay propiedades dentro de que cambian. ¿Están de acuerdo? O sea, no es lo mismo el instante inicial que un instante cualquiera. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo el sistema entrega calor a una tasa constante, pero recibe energía en forma de trabajo a una tasa variable. O sea que acá la energía interna del sistema es variable en el tiempo, ¿tá? Entonces es régimen no estacionario. Bien, vamos a plantear un balance de energía. Para los ejercicios de balance, ahí los remitimos a los ejercicios resueltos de la práctica, donde ya nos habíamos tomado, digamos, habíamos editado unos ejercicios con todos los pasos, digamos, desde la clasificación, balance de masa, balance de energía, con la ecuación general y reduciendo los términos de acuerdo al volumen de control que uno tenga. Yo en este caso no escribí la ecuación general porque la ecuación general tiene la entrada, la entrada, la energía cinética y potencial de la entrada y también de salida, que como es un sistema cerrado, en este caso no aparecen. Aparece solamente el calor, el trabajo y la variación de energía interna. Entonces, sabemos que el trabajo es una función del tiempo. Las funciones, que en este caso es constante y esta es variable, y nos piden a los 15 minutos, o sea que cuando el tiempo valga 15 minutos, simplemente ¿sí? En esta ecuación, donde la tau es 15 y nos da la potencia. Fíjense, como la constante esta estaba en watts sobre minutos, ya directamente por watt, ¿tá? Los que lo vieron al principio, yo me había equivocado en un error de video, había puesto 105, esto es 205, ¿no? Bueno, después nos pide la variación neta de energía luego de 15 minutos de funcionamiento. Entonces, ¿qué es la energía? Es la integral, es integrar esto en el tiempo entre el estado inicial y final. Y acá le puse un minuto y esto está mal, es 0, disculpen. Me quedó el 1 inicial, es 0 minutos y 15 minutos, ¿tá? Bueno, simplemente integrar esta ecuación entre 15 y 0 y nos da la energía que, fíjense, es positivo, o sea que el tema incrementó su energía en esos 15 minutos. O sea, entregó a una tasa de 80 watts, pero recibió una tasa variable y es positivo. Y eso sería todo este ejercicio. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Sí. Si no hubiera estado el trabajo en el eje que es variable,
el calor Sí. se hubiera seguido constante, ¿hubiera sido régimen estacionario? Disculpame, se cortó. Si no hubiese estado el trabajo y vos sacás calor, Claro, de manera constante, fíjate, ¿hubiera sido tenés estacionario? que mirar, es no estacionario, porque varían las propiedades en el tiempo. ¿Quién es una propiedad? Acá, ecuaciones de energía. El calor y el trabajo no son propiedades. La energía interna sí es una propiedad del sistema. Y varía la energía interna en el tiempo. ¿Sí? El calor y el trabajo son flujos de energía, pero no es una propiedad del sistema. Para darte cuenta que es una propiedad, a ver, si el sistema está en estado estacionario o no, hace la analogía esa como sacar una foto. Si tuvieses un tablero de comando donde tenés todas las variables, decís, bueno, ¿cuánto es la energía interna en el instante inicial? Y te da un valor, y pasado un tiempo, le sacás, y si ese valor es distinto, es no estacionario. Si el tiempo es aleatorio, la forma en que esto sea estado estacionario es que vos saques calor a una tasa constante y entregues trabajo en la misma tasa. Pero como en este caso el trabajo está en función del tiempo, ¿sí? Es 19 por T a medida que digamos, no es constante en el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más trabajo entregas. Perdón, más potencia entregas, ¿no? Sí, ahí quedó claro. Gracias. Acá, digamos, la potencia es 19 por el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, fíjate, en algún momento va a haber algún valor de T tal que la potencia del eje sea igual a la potencia de salida. Imagínate, si hubiese sido más fácil, en vez de 19, 20, a los 4 minutos, si hubiese sido 20, a los 4 minutos solo en ese momento compensaba la entrada con la salida. Si era menos de 4 minutos, la energía interna disminuía. A partir de los 4 minutos, el saldo es positivo, la energía interna aumenta. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias, ahí me quedó claro. Bueno, sería esto estos ejercicios. No sé, Aniela y José, no sé cómo. José, vos tenías que salir antes de la clase, pero yo creo que son menos cuartos. Si Aniela capaz que puede dar ahora que está relacionado y creo que le va a alcanzar el tiempo a José. Después dejamos consulta al final. José, ¿hago el 16 y el 17? Dale, sí, hacete ese del TP2 si crees. Dale. Claro, porque José les va a explicar del TP3 y así no saltamos tanto.
¿Ahí ven la pantalla o por qué no? No, profe, No, no no. se ve. En un momento se vio. Andrés, no Se sé vio si y me ahora tenés no. que no me tenés que habilitar o porque, Pero en un momento vimos tu pantalla, por eso no sé. a ver, Estás como entraste con la cuenta oficial, así que. Ahí está, estamos. ahora, ¿qué se ve? Ahí estamos viendo, sí, ahí se ve. ¿La presentación? Ahí se ve tu pantalla. Sí, estamos viendo tu presentación. Perfecto. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Sí. Bueno, vamos a terminar con el TP2. Vamos a hacer el ejercicio 16, que habían preguntado bastante. Había algunos errores en la consigna, ya los volvimos a subir a la PEPCO, así que lo pueden ver ahí. Y el 18 también, el que hizo Andrés hace un rato, tenía algún error en el resultado. Ya lo pueden volver a descargar. Bueno, el ejercicio 16 dice: se tiene 80 gramos de gas en un cilindro pistón posicionado horizontalmente, se le suministra 1.2 kJ de calor y 450 joules de trabajo a través de las paletas conectadas con un eje. Considerando que el gas sufre una disminución de energía interna de 38 kJ/kg, un aumento de volumen del cilindro de 0.0075 metros cúbicos, y que el trabajo que ejerce la fricción sobre el pistón es 250 joules. Y bueno, les da la presión atmosférica. Esa podrían habérselas dado porque igual es dato, condiciones normales. Bueno, primero, acá en el esquema se ve un sistema que toma, vamos a tomar este sistema que se ve con las líneas de atraso. ¿Qué tipo de sistema es? Cerrado, régimen no estacionario. Perfecto. ¿Y qué interacciones tenemos para este sistema que está tomado ahí? Trabajo de eje y calor. Bueno, calor sí, tenemos el mechero, pero trabajo de eje, para el sistema que está tomado ahí en la figura, ¿eso ven trabajo de eje? Claro, no, lo ve como calor, digamos. Claro, lo ve, es igual el módulo al trabajo del eje, pero para que ustedes vieran trabajo del eje, el sistema tendría que cortar a la rueda de paleta y no pasar como por su contorno. ¿Y qué otra interacción tenemos? Me está faltando una. Trabajo de... Expansión, compresión. Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos qué sistema es. Bueno, el inciso A les pide sacar el trabajo de expansión-compresión efectuado por el gas. Para eso, con los datos que le daban a usar primer principio, como es un sistema cerrado, la masa permanece constante, ¿sí? Bueno, yo ahí les aclaré que en las hipótesis que la energía cinética y potencial del sistema, o sea, que está asociada al volumen de control, es despreciable. Eso ya no se los estábamos aclarando, eso está más clarito en los ejercicios resueltos en la PEPCO, porque es despreciable frente a la variación de energía interna. Bueno, y acá está el tema que les decía, que ven el calor del mechero y el calor que le puse RP, que es el de la rueda de paleta, que en este caso no lo ven como un trabajo, más también el de frontera móvil, el de expansión-compresión. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Yo en ese caso hice el volumen de control como que sí atravesaba el eje y lo tomé como trabajo de eje. ¿Estaría mal? O sea, me dio el mismo resultado, pero más que nada para saber si sí o sí había que tomar el otro volumen de control. O sea, no está mal si tomás ese volumen de control. Pasa que en el esquema ya te daba el volumen de control. Y si a ustedes les dan un ejercicio en que le den los dos volúmenes de control distintos, el que tomaste vos y y en el balance lo ponen, en este caso como trabajo, estaría mal conceptualmente, porque no ven trabajo. Sí. O sea, yo me hice el dibujito aparte y sí me hice mi sistema, mi volumen de control bien, digamos. Pero claro. sin el parcial, sí.
La idea era, como ya estaba dado el sistema, era que usen ese, pero no está mal. Pero bueno, si en el parcial sí les dan qué sistema tienen que tomar, no lo cambian. Eso mismo te iba a preguntar. Si está ya dibujado con línea punteada, usamos ese y lo ponemos como calor. Claro, porque es para ver conceptualmente qué diferencian eso. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no de nada. Bueno, sacamos entonces el trabajo de expansión-compresión. Como la masa es constante, entonces el delta U lo podemos escribir como M delta U específico, menos el Q, menos el calor de la rueda de paleta. Les dice que es disminución de energía cinética, así que le tienen que agregar ese menos ahí. Y acá, bueno, les puse entre paréntesis los signos para que no se confundan, que es menos, pero el calor tiene signo positivo porque es calor de entrada, y lo mismo para el de la rueda de paleta. Bueno, y después les piden el de expansión, compresión específico, o sea que sería sobre la masa del gas porque es un sistema cerrado. Pueden hacer esto. Bueno, y también fíjense que les da el signo negativo acorde con que sea una expansión, eso también lo tienen que mirar cuando hacen los ejercicios. Después en el inciso B les piden el famoso trabajo del vástago. Yo les puse la expresión general que está en las diapos de la Petco, que es el trabajo del vástago es igual al de expansión, pueden poner si quieren expansión-compresión, menos el de dilatación. En las diapos está el del trabajo de la gravedad, pero como en este caso es horizontal, esa fuerza no realiza trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? Más el de fricción en módulo. Bueno, el de dilatación, por definición, es menos la integral de la presión atmosférica de B. Ese, bueno, lo calculé. Y después el del vástago directamente se reemplazó, y el de expansión-compresión, el de dilatación que calculamos antes, y el de fricción. Que el de fricción, varios preguntaron si estaba bien tenerlo en cuenta dentro del balance antes. Ustedes tienen que fijarse de qué sistema están tomando. Cuando toman el sistema gas no ven este trabajo de fricción, porque este trabajo de fricción está asociado al pistón con el cilindro, y no lo verían si toman el gas únicamente como sistema. ¿Sí? Bueno, este es el trabajo, menos T,69, y el específico. Bueno, acá lo que se tienen que fijar es que como este es una expansión, me da trabajo de salida, o sea que va a ser algo que voy a aprovechar, va a ser un trabajo útil. Entonces, el trabajo de dilatación, el de fricción, y en el caso que tuvieran el de la gravedad, me reduce ese trabajo útil. ¿Sí? Porque si se fijan mírenlos en los signos, el trabajo de expansión es negativo, y el de dilatación que nos dio negativo, con el otro menos queda positivo. Lo mismo pasaría con el de gravedad si estuviera vertical el pistón, y el de fricción también es positivo. Entonces me reduce en el trabajo útil en este caso. ¿Sí? ¿Alguna duda? A mí me quedó una duda con lo que dijo de que en la parte anterior, ¿por qué no se tomaba lo de la fricción? ¿No es energía que pierde el gas? Sí, pero ustedes siempre tienen que ver qué sistema están tomando. Nosotros en el inciso A, que ahí se me quedó donde antes en el vástago iba B, el sistema que tomamos es el de la línea de trazos, que pasa por los contornos, bueno, de la rueda de paleta y por el del pistón. Y el trabajo de fricción está asociado a la fricción que se produce entre el pistón y el cilindro. Y ahí en ese sistema no lo ves. Lo verías si tomaras otro sistema. Podrías tomar un sistema extendido y que pase por el pistón, y ahí sí lo verías. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón, no, tomando apuntes no logré escuchar. Para el ejercicio B, el sistema ahora sería el gas más el pistón. No, perdón, no lo aclaré. Para el inciso B, como se tiene el trabajo del vástago, tenemos que tomar un sistema que vea justamente corte el vástago. Y en este caso, yo tomé el pistón. Ah, ok, solo el pistón. ¿Se puede el pistón solo? Sí, porque porque justamente la expresión esa de trabajo del vástago sale del equilibrio mecánico y de hacer lo que preguntaban por el desplazamiento. O sea, se puede llegar a la misma expresión. Perfecto, gracias. En las diapos. De nada. ¿Alguna otra duda o pasamos a otra?
Bueno. El 17 es casi igual al 16, pero en este dice, bueno, un dispositivo cilindro-pistón contiene 5 kilogramos de vapor, el cual experimenta una expansión desde el estado 1, les da la energía interna del estado 1 hasta el estado 2, y también les da, bueno, se me quedó ahí va U2. Durante el proceso hay una transferencia de calor al vapor con una magnitud de 80 kilojoules. Además, unas ruedas de paleta transfieren energía al vapor mediante el trabajo en una cantidad de, ahí era 18,5. Determines el trabajo de frontera móvil para el sistema indicado mediante la línea de trazos en la figura. Ahí sí les aclara que tienen que usar ese sistema. Bueno, este es lo mismo, ya vimos que era un sistema cerrado, en régimen no estacionario, las interacciones. Acá sí estaría mal que pongan el trabajo, porque les dice que para ese sistema que pongan el trabajo como trabajo de ruedas de paletas, lo tienen que poner como calor. Bueno, este es exactamente lo mismo, como es un sistema cerrado, la variación de energía interna la pueden escribir como la masa por la variación de energía interna específica, igual al calor que ingresa, más el de la rueda de paleta, más el de expansión-compresión, y despeja. Y también, bueno, es una expansión, el signo es negativo, entonces trabajo de salida. ¿Alguna duda de eso? Eran bastante parecidos los dos ejercicios. Profe, a mí me quedó una duda del ejercicio anterior. Sí. ¿Qué pasa? Si yo hago el balance de fuerzas, sobre el vástago, sí. Yo tendría la fuerza del gas, sí. Sería que fuerza externa igual a la fuerza del vástago, menos la fuerza de la fricción, más la fuerza de la atmósfera. Sería así la igualdad, ¿o no? Si yo de ahí despejo y después calculo los trabajos, ¿el trabajo de fricción no me queda positivo? Sí, pero o sea, eso está bueno para que lo hagan también como ejercicio en los dos casos, en la expansión y compresión, porque van a llegar a esa misma expresión que les puse de que el trabajo del vástago es el de expansión menos el de dilatación más el de fricción en módulo directamente. No sé si... No, está bien, no dije nada. Pasa que en la guía el valor está cambiado. Creo que dice 4,19. Es que pasa que había que corregirlo. Hay un error en la guía. Da este valor, 3,69. Listo. Gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si yo hago el balance de fuerzas para encontrar la fuerza del gas en función de la presión atmosférica, la fuerza del vástago y la fricción, en el inciso A debería llegar a lo mismo, ¿no? Del ejercicio 16. ¿no? Sí. Andrés, ¿querés que les haga cómo se llega a las expresiones? O porque me parece que... Sí, vos decís el desarrollo. Que me parece que es la misma. Ese del consultor. ¿Cómo? ¿Querés que les haga cómo llegar a esas expresiones del trabajo del vástago? Porque está bien todo lo que dicen Si lo tenés para verlo. Sí, o sea, se los escribo ahora, lo vamos haciendo ahora. No lo tengo para presentar. Bueno. A ver. Sí. Pero acá sobre el Power. Sí, iba a hacerlo en otro lado, pero... ¿Ahí que ven el Power o...? No, estamos viendo el Chrome. ¿Una pantalla blanca, ven? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer el caso en el que el pistón esté vertical, que tiene también el trabajo de la gravedad. ¿Ahí ven? Sí. Bueno, tenemos un gas. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del pistón. ¿Sí? Esto está en la atmósfera.
¿Sí? Se los aclaro porque podría estar al vacío. Bueno, ¿qué fuerzas aparecen en el pistón? Para este dibujito que les hice, para este esquema. La fuerza del gas. La fuerza del gas, sí, ¿cómo sería? La presión del gas por el área del pistón. Claro, pero sería, Hacia arriba. si quieren pongo el I. Sí. Entonces sería la presión del gas por el área del émbolo. ¿Sí? Presión ¿Qué atmosférica otra por el aparece? área. Perfecto, esa sería hacia abajo. ¿La fricción la tenés? Sí, hagamos el caso general, que tenemos fricción. La fricción, que se las dibujo así, porque va a depender de qué está haciendo el sistema. ¿Sí? Si se está expandiendo o comprimiendo. ¿Qué otra fuerza tenemos aparte? El peso del émbolo. Perfecto. ¿Y qué otra más? Y la fuerza en el vástago. La fuerza en el vástago. ¿Respondés? La dibujo ahí. Bueno, ahora si hacemos la sumatoria de fuerza, ¿qué nos va a quedar? La fuerza del gas. ¿Sí? La fuerza del gas queda positiva. ¿Qué más? Menos la del peso del émbolo. ¿Sí? La de la atmósfera y la del vástago negativa también. Menos, le pongo acá porque... ¿Sí? Y tenemos la de fricción, que la podemos poner con un más, menos. Depende en realidad si es expansión o compresión, ¿no? Claro. Más menos la fuerza de fricción. Igual 0. ¿Sí? Bueno, si tenemos el caso en el que... Un detalle, en esto que está haciendo Añela, ¿cuál sería el volumen de control? El gas. El gas. ¿Cómo que el gas? No, el ¿Qué émbolo, dije? el émbolo. Ah, Émbolo. no se los puse porque creí que se sobreentendía, pero estamos haciendo la sumatoria de fuerza para el pistón. Entonces, Claro. si el volumen del control fuera el Todos gas, los efectos están aplicados sobre la frontera del volumen de control. Por eso es que yo les decía que era una vinculación la fuerza del vástago, porque es a lo que va a estar la fuerza que vamos a hacer en esa vinculación. Bueno, ahora de acá podemos despejar la presión del gas, para que se nos haga más fácil. La presión del gas, ¿qué les queda? Igual a la presión atmosférica más la masa del émbolo por G sobre el área del pistón, más la fuerza del vástago sobre el área del émbolo, y otra vez que acá sería, si quieren, menos más, la fuerza de fricción sobre el área del émbolo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos el trabajo de expansión con presión? menos la integral de la El trabajo de externa. expansión. Eso sí es tomando como sistema el gas, ¿sí? Menos la integral de la presión externa, que es la del gas en este caso, ¿sí? Entre 1 y 2 dB. Bueno, si reemplazamos todo esto, ¿qué nos va a quedar? Bueno, ahí me Menos el trabajo de dilatación. Sí, bueno, reemplacemos menos la presión atmosférica porque siempre tienen dudas de cómo calcularlo. Menos la presión atmosférica por el dB, menos
la masa del émbolo, menos la fuerza del vástago, y acá les queda otra vez más menos la integral de la fuerza de fricción sobre el área del émbolo por dB. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Y ahí haríamos el diferencial volumen con las áreas, ¿no? Quedaría diferencial X de desplazamiento. Que quedaría diferencial desplazamiento solamente. Sí, es lo mismo que hacerlo con los desplazamientos. O sea, por eso es que también podrían haber pensado que acá tenían, si quieren, el DS. Diferencial desplazamiento. Bueno, esto que es menos la presión atmosférica dB, a eso se le llama trabajo de dilatación. Lo que es menos la integral de ME, o sea, el peso del émbolo, área del émbolo, por dB, eso es el trabajo de la gravedad. El otro término, menos la integral de la fuerza del vástago, área del émbolo dB, es el trabajo del vástago. Y después, acá esto le vamos a llamar, o sea, al menos fuerza de fricción integral de fuerza de fricción área del émbolo dB es el trabajo de fricción. ¿Sí? Esto sin tener en cuenta si se está comprimiendo o expandiendo. Todavía. Profe, le hago una pregunta. Sí. En este caso, esta expansión del gas, supongamos que sea una expansión, ¿no? ¿Sería a presión constante? No, bueno, sí, en este caso te va a quedar porque no tenés No tenés área variable, no tenés... Todos no son tenés algo constantes que te lo varíe. Lo Sí. que te lo podría variar a esa presión es el resorte. Podés tener la Tuviéramos un fuerza del resorte. vástago que no sea constante. Claro, bueno, Ah, bueno. supongamos que sí. La sí, fuerza en del ese vástago caso puede sí. no ser constante. Sí. Y me surge la duda por el tema de la fuerza de fricción, más que nada. Yo había leído en los comentarios en el chat que la fuerza, capaz que lo entendí mal, que la fuerza de fricción, si la tomamos en cuenta, en ese caso la presión no se podía considerar constante. Por ahí me quedé con eso y no sé si era la idea de lo que querían poner. Igual, Sí. permiso, eso lo había escrito yo. Igual la fuerza de fricción va a ir variando en la fuerza estática hasta que sea la dinámica y haya movimiento, y una vez que es dinámica es constante. O sea, vos podés tener un periodo inicial de presión variable dentro del gas, pero en algún momento se va a estabilizar y lo podés considerar presión constante, digamos. Por ese caso, sí, lo mismo que... Sí. O sea, les comentaba lo de la fricción porque es un factor a tener en cuenta, pero bueno. Claro, al inicio del movimiento va a ser variable porque no va a valer el valor. Es como que hasta que se estabilice, como si fuera como un transitorio o algo así. Así es. Buenísimo, ahí se entendió. Muchas gracias. Bueno. ¿Hasta ahí entendieron? Después tendrían que fijarse cómo son los dB y en definitiva van a llegar a esa expresión que tenemos de que el trabajo del vástago es el de expansión-compresión menos el de dilatación menos el de gravedad, y les va a ser lo mismo que consideren el de fricción como positivo. Por eso es que directamente se los ponen con un módulo. Esto era lo que yo les quería decir que hagan cuando les escribía en el foro, que hagan esto y traten de llegar, para que no les surja dudas de cómo hacerlo. ¿Se entendió? Creo que en la diapositiva de teoría está esto igual también. Sí, seguro que sí. No me acuerdo si está el desarrollo, pero estaba cómo llegar a la expresión que tienen que llegar. ¿Seguimos con el TP3, Andrés, o...? Sí, me parece que está claro, digamos. Ustedes para hacerlo, para completarlo, definan el movimiento, si es de expansión, cómo va a ser el dB o el de X o el de Y en este caso, y cómo va a ser la fuerza, si es para arriba o para abajo, y lo mismo para una disminución de volumen.
Entonces, háganlo y bueno, traten de llegar al resultado, ¿no? No sé, me parece que está claro, no sé si tienen alguna otra pregunta, digamos. Sí, ahí por lo menos es para que sepan cómo arrancarlo. De última lo pueden subir al foro y lo revisamos. Pero tendrían que hacer lo que les dijo Andrés, fijarse cómo es el DB o DS, que es lo mismo, o sea, se relacionan por el área, y van a terminar llegando a la misma expresión que está en las diapos. Y después hacen ese análisis que decían de que pasa en la compresión y que pasa en la expansión. En la expansión, como van a tener trabajo de salida, es trabajo útil. Entonces, lo que sea gravedad, el trabajo de dilatación y el trabajo de dilatación, la gravedad y la fricción les van a reducir el trabajo útil. Y en el otro caso, les van a aumentar el trabajo necesario para comprimir. ¿Sí? Fíjense en los signos de cómo si es positivo el trabajo de expansión y compresión, y ahí se van a dar cuenta de eso. Bueno. ¿Dejo de compartir así comparte José o tienen alguna otra pregunta? Bueno, voy a arrancar explicándoles un poquitito el uso de ResProp. Me parece que la profe ya lo había explicado en teoría, pero bueno, ahora les comparto un archivito también y vemos un poquito más. Creo que me tenés que habilitar, Andrés, porque yo no estoy con ese del departamento de mecánica aplicada. Ahí está. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, básicamente el ResProp es una base de datos, digamos. O sea, es un rejunte de mediciones de sustancias y de interpolaciones con leyes, matemáticas. Bueno, no importa el funcionamiento, digamos. El tema es que el uso que nosotros le vamos a dar va a ser para determinar el valor de propiedades termodinámicas para una cierta sustancia en un cierto estado. También se puede usar para graficar. Igual en este archivito no expliqué cómo hacer los gráficos, pero también se puede usar para hacer gráficos y ver cómo son las curvas, etc. Bueno, un detalle antes de empezar es que cuando calculemos propiedades con el ResProp y nos den valores, por ejemplo, si estamos hablando de energías internas o de entalpías, tenemos que tener en cuenta que estos valores están referidos a una cierta referencia. Supongo que la profe en la teoría les explicó esto, que cuando ustedes hablan de energías internas y de entalpías siempre es en respecto a algo, porque no son magnitudes absolutas, a diferencia de la temperatura, por ejemplo. Esta referencia es predeterminada en el programa, ustedes la pueden ver y la pueden modificar si quieren, pero normalmente no hace falta cambiarla, digamos. Como están referidos a un cierto valor de referencia, es posible que difieran de los valores de tablas o de los valores de gráficos, que también están referidos a una referencia y puede no ser la misma, digamos. Sin embargo, que sean distintos no significa que esté mal ninguno de los dos, sino simplemente indica que están tomando otro valor de referencia. Lo que sí se tiene que mantener igual es la variación de estos valores, o sea, el delta U o el delta H entre dos estados. ¿Por qué? Porque el delta U y el delta H está asociado a transferencias de energía, a calores, a trabajos, etc. Y eso sí es lo que sí se tiene que mantener igual entre el programa, las tablas, los datos, etc. Bueno, para bajar el programa lo encuentran en la PETCO. Antes estaba en un drive de la materia, pero ahora lo pusimos acá para que esté todo acá en la PETCO. Ahí en la PETCO van a encontrar dos archivos. La verdad que no estuve experimentando cómo es la instalación, me bajé uno de los dos, el RAR me bajé yo y lo extraje y tiene directamente el archivo para instalar. Y también tiene una carpeta que creo que es el archivo ya como instalado, digamos, directo listo para usar. Es bastante intuitivo, igual si alguno llega a tener algún problema, escriban al foro y lo vamos viendo.
Y ahí también vamos a cargar este PDF ahí. Bueno, después, antes de empezar a usar el programa y empezar a calcular distintas propiedades, está bueno configurarlo. Una cosa que se puede configurar acá en... Sí. Vemos el WhatsApp, no vemos el PDF. Yo todavía no vi la pregunta, Yo yo el no PDF. estaba Yo veo el viendo PDF. la pantalla de José. Sí, se ve bien. ¿Ven la pantalla de José? Sí. Sí, sí. Sí, estamos viendo. Daniel, más que vos. Hay alguien más que está compartiendo, por eso. A ver. Pucha, yo no sé si podemos entrar los tres con el Zoom del Departamento de Mecánica Aplicada. Daniela entró al Zoom oficial. Vos podrías también, José. Bueno, después, Ahí, ahora sí cuando estoy termine... viendo. Está bien. Esperen, Ahora cuando termine sí la veo clase tu pantalla. intento y así entramos los tres y no hace falta habilitar que todos compartan. Sí. Ahora Bueno. todos ven la pantalla de José. Bueno, entonces, configurando las unidades, ustedes abren el programa Sí, y arriba a la izquierda van a tener todas estas opciones y ahí en opciones, en unidades, tienen todo esto para configurar. Fíjense que si despliegan van a ir pudiendo elegir distintas unidades para las temperaturas y todas estas propiedades. Acá en resetear unidades, esto es para ponerlo directamente en las unidades del Sistema Internacional con grados Celsius, etcétera, etcétera. Acá a la derechita pueden cambiar las propiedades y la composición, en vez de que sea por unidad de masa, que sea por unidad de mol. Porque, bueno, como verán en el programa, todas las propiedades que nos da son propiedades intensivas, digamos. Porque el programa habla de la sustancia y no de la cantidad de sustancia. Entonces, la energía interna, el volumen específico, la entalpía, todo nos la va a dar por unidad de masa. Entonces, si ustedes en vez de querer por unidad de masa, la quieren por unidad de mol, lo cambian acá. Y acá abajo en la presión, en vez de usar presión absoluta, pueden usar presión manométrica. Eso es gauge pressure, presión manométrica. Después pueden configurar las propiedades que va a mostrar. O sea, ustedes cuando calculan un estado, internamente el programa ya sabe todos los valores de todas las propiedades que tiene acá. O sea, todas estas, por más que no estén tildadas, el programa ya sabe cuánto valen. Simplemente no se las muestra a ustedes porque si no serían demasiadas propiedades juntas. Entonces ustedes agarran en propiedades y tildan las que quieren. Por ejemplo, temperatura, presión, volumen, que este es volumen específico, y así sucesivamente, y listo. Acá, por ejemplo, a la derecha tienen la calidad. Esta calidad es el título, que es la W chiquita. Ese es muy útil también de usar. Y después, una cosa más para configurar es la sustancia que van a calcular, digamos. Eso no se lo olviden porque a veces se lo olvidan y le dan cualquier cosa a los valores. Hay dos tipos bueno, hay muchos, pero los más utilizados por nosotros van a ser el de fluido puro o sustancia pura y de pseudo fluido puro. Básicamente todo lo que vamos a usar van a ser el de fluido puro. El de pseudo fluido puro es útil para cuando trabajemos con aire, digamos. El aire lo van a encontrar también acá en mezcla predefinida, el tercero. Pero el mismo programa, cuando lo eligen al aire desde ahí, el mismo programa les dice que es mejor usar el otro. Así que, bueno, en principio eso. No me voy a meter con las otras opciones que tanto no vamos a usar. Bueno, y últimamente pueden guardar las configuraciones. Para no tener que hacer todo esto cada vez que arrancan el programa, una vez que ustedes configuran cuáles propiedades quieren, qué unidades, qué sustancia, etcétera, etcétera, pueden guardar las opciones. Cuando ustedes lo guardan en las opciones, se genera un archivo que ustedes lo pueden dejar donde quieran. Un detalle es que si ustedes sobreescriben el archivo que está guardado en el lugar donde está instalado el programa, que se llama, acá está defaults PRF, si ustedes sobreescriben ese, cada vez que abran el programa de nuevo, les va a cargar lo que ustedes configuraron. Eso está bastante bueno también. Bueno, una vez que ya tienen todo configurado, hay que empezar a calcular propiedades, digamos, que es la utilidad del programa. Acá en calcular tienen principalmente estas dos opciones. Estado específico y estado de saturación. El estado específico es un punto genérico cualquiera, digamos. O sea, es un estado que puede estar en cualquier lado, básicamente. Para definir este estado necesitamos dos propiedades independientes.
presión y temperatura, presión y volumen, energía interna y entalpía, lo que sea, cualquier combinación de dos variables. Bien. Por otro lado, el de puntos de saturación son puntos que están sobre la curva de equilibrio bifásico líquido-vapor. Como ya están ligados a un espacio físico en el espacio de las propiedades, digamos, solamente tenemos que dar una propiedad para que el estado quede completamente definido. Entonces, en este estado de saturación, ustedes dan una sola propiedad cualquiera y ya les queda definido el estado y le calcula todas las demás. Un detalle es que la forma de mostrar los datos en el estado específico es mostrar el valor de cada propiedad en ese estado. Sin embargo, en el de estado de saturación les va a mostrar el valor del líquido saturado y también el del vapor saturado. O sea, todas las propiedades van a ir en pares, digamos. Bien. Ahora cuando terminemos les muestro rapidito cómo es usarlo en tiempo real, si es que yo no lo usaron. Bien, ¿ve? Así se ve, por ejemplo. Este es el estado específico. Fíjense, yo cargué acá 100 kilopascales y nada más, y no me calcula nada. Recién cuando pongo 300 Kelvin en temperatura, por ejemplo, yo aprieto Enter y me carga todo esto automáticamente. Fíjense, por ejemplo, en la calidad me dice subenfriado. ¿Qué significa eso? Que es un líquido hacia la izquierda de la campana, digamos. Por otro lado, el de saturación, que es el de acá abajo, yo le cargué la temperatura y ya está, me cargó todos los demás, digamos. Podría haber cargado cualquier otro igual. Y fíjense, yo tengo el volumen, que es el volumen específico, tengo el del líquido y el del vapor. La energía interna, el del líquido y el del vapor. Y así sucesivamente. Una cosa que yo tengo la costumbre de hacer al menos es usar mucho lo que es la calidad cuando estoy dentro de la campana. Porque, ¿qué pasa? Ustedes, si están dentro de la campana, pueden optar por venir acá al de saturación y meter algún dato y calcular todas las variables del líquido y del vapor saturado y después calcularla de su estado usando la formulita del título, esa que dice que la propiedad es igual a W por la propiedad prima más y así sucesivamente. Esa fórmula es útil y ustedes pueden hacerlo, pero básicamente lo hace el programa si ustedes le meten la calidad y después esa otra propiedad que metieron acá abajo. Y para mí es más rápido porque encima es más fácil de leer, digamos. O sea, si ustedes introducen acá, solamente tienen que leer la propiedad, en cambio si están en el de saturación tienen que tener cuidado de no agarrar la del líquido o de la del vapor. Bien. Bueno, eso sería todo. No sé si quedó alguna duda del ResProp. Es muy básica mi explicación, pero asimismo también es básico el uso que le damos nosotros, digamos. El potencial del programa es mucho mayor, pero nosotros no lo usamos por completo. En cuanto a los gráficos, ven acá hay un par de datos. Yo tengo agua, ahí arriba en el paréntesis le dice el fluido. Tengo agua, tengo temperatura en grados y así sucesivamente. Entonces yo meto, no sé, 100 grados, 300 kilopascales y listo. Le doy Enter y me lo calcula. Para hacer gráficos, ustedes pueden hacer todos estos tipos de gráficos. TS, TH, PB, bla, bla, bla. Yo la verdad que no tengo mucha experiencia. Sí. Disculpame, antes de pasar a los gráficos, ¿podés mostrarles ahí en línea, en opciones, la definición de unidades, o sea, de magnitudes y unidades, y también el punto de referencia, que eso después se va a usar bastante, ¿no? Cuando en sustancias. Sí. No, ahí está, estado de referencia, después propiedades y unidades. Claro. Ahí. Bueno, ven acá en unidades, ustedes tienen un desplegable en cada propiedad. O sea, si yo aprieto SI, me pone automáticamente estas unidades. Si yo pongo SI con Celsius, me cambia la temperatura nomás. Molar SI, bueno, es molar, obviamente. Esa es la rápida. Y si no, después le dan la que ustedes quieren en cada lugar. Una pregunta. ¿Viste el ejercicio 11 del TP2? Que nada, lo último estaba resuelto en un PDF y te decía que calcules con ResProp, de último que compruebes la temperatura de salida de la cámara de mezcla de ese ejercicio. Yo lo hice y no me dio igual. Lo podemos hacer ahí justo que lo tenés abierto el ResProp. Que nada, yo ingresé el valor de entalpía, que era el resultado, y la presión. Y con eso traté de sacar la temperatura de salida de la masa 3.
¿Este sería? Claro, ¿y vos cómo calculaste la entalpía? ¿Con balance de energía o no? Sí. Y balance de masa. Ujú. Y el tema es que no tengo los valores. ¿Te dio bien la entalpía sí. vos? Sí, sí, tengo ese mismo. Bueno, a ver. Tipo 125,81 tengo, pero bueno. Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que... Claro, le puse esa presión que está ahí, de la cámara de mezcla, y el valor de entalpía. Y la temperatura de salida me dio 30 grados centígrados y no 43. Entonces me dijiste que pusiste presión y entalpía, perdón. Sí, lo pasé a bar igual. Claro, sí. Mirá, la verdad que no sé por qué da eso. Acá está, mirá. Y no sé, tendría que verificar si este valor está bien igual también. Puede ser que no. O sea, vos fíjate que lo primero que yo pensé es que, bueno, estamos trabajando con valores de entalpías, hay que tener cuidado con las referencias, pero todo el tiempo estamos usando ResProp, así que la referencia no es un problema. Uy, se puso la musiquita. Fíjense, a ver, mirá, voy a probar una cosa. 140, 251, bueno, sí. Mira, acá lo que acabo de probar es que la referencia es la misma. ¿Ves? 60 grados y 140 kilopascales, bueno, es lo mismo, 1,4 bar. Y me da 251,28 y acá me da 251,28, está bien, es lo mismo. Entonces no sé por qué no da. Después lo reviso bien y les aviso qué onda. ¿Te parece? Y lo revisamos. Vamos a ver. Bueno. Y no sé qué más querías que le muestre acá, Andrés. Ah, bueno, este es el de saturación, por ejemplo. Yo acá meto, no sé, la presión. Cuando estás arriba las magnitudes. Claro, acá en propiedades, por ejemplo, yo tengo estas tildadas. Si quieren pueden activar, por ejemplo, la densidad y la entropía, por ejemplo. Y ahora cuando le van a calcular estado específico, fíjense que ya no es el mismo. Porque ahora tengo dos más. Tengo entropía y también tengo densidad, por ejemplo. ¿Ven? Fíjate, José, por favor, ir un poquitín lento porque a veces se corta y se van a bueno. saltar ventanas. Bueno. Y después acá en estado de referencia, acá tienen dos estados de referencia. Primero, el de acá arriba es el que se utiliza para calcular los valores de entalpía, energía interna, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que dejen el default, digamos, o sea, el predeterminado. Primero que nada porque normalmente no vamos a usar valores de energía interna y de entalpía como soluciones de problemas. ¿Se entiende? O sea, este ejercicio 11 que veíamos recién es un caso particular, pero normalmente no te va a preguntar cuál es la energía interna de salida, sino que te va a preguntar cuál es la temperatura de salida, la presión de salida, que son variables absolutas. Hablar de valores de energía interna y entalpía es un problema porque siempre tiene que ir de la mano con la referencia. Así que yo les diría que lo dejen así como está. Si ustedes cuando van resolviendo un ejercicio en el cuaderno quieren ir copiando los valores que van sacando de ResProp para guiarse, listo, no hay problema. Pero acuérdense si lo sacaron de ResProp o lo sacaron de alguna tabla o de algún gráfico, porque si no después cuando comparen con alguien más van a tener problemas. Otro estado de referencia que hay es el estado de referencia para la exergía, que eso lo van a ver más adelante, pero también lo pueden configurar acá. Y eso también es útil, porque cuando calculen exergía, que es una propiedad, con esto depende de este estado de referencia. Bien, entonces eso lo van a tener que configurar sí o sí. Es distinto de este otro. Y no sé si algo más querías que diga, Andrés. No, creo que en principio con esto tienen herramientas para empezar. Y bueno, después van a ir, se van a, como todo, conocer el programa y bueno, para arrancar creo que les va a ser. Sí, mira, los gráficos la verdad que yo no tengo mucha práctica porque básicamente no lo usé nunca para los gráficos. Pero por ejemplo, si ustedes van a un gráfico presión-volumen.
acá en esto entienden el eje. El rango de valores de X y de Y en volumen y en presión. Y pueden configurar todo esto, mostrar líneas de saturación, etcétera, etcétera. La verdad que no lo manejo muy bien. Pero, por ejemplo, este supongo que son las de valor constante que van a marcar. Bueno, ahí tarda. Piensa un ratito. ¿Ven? Entonces acá tengo la campana y todas esas líneas que son una banda de líneas son líneas de valores de propiedades constantes, que son estas propiedades que yo tildé. Si le saco entalpía y le saco entropía y le pido temperatura, me va a mostrar líneas de temperatura constante desde 0,02 hasta 600 con un pase de 25. O sea, la línea de 25 grados, la de 50, la de 75 grados y así sucesivamente. ¿Ven? Acá está. Todas esas son las líneas de temperatura constante, esta es la campana. Y bueno, eso sería. Mucho más que eso no sé, pero bueno, son libres completamente de jugar con el programa y de intentar lo que quieran. Profe, si nosotros configuramos algo, cerramos el programa y lo volvemos a abrir, tenemos que volver a configurarlo, ¿no? Sí, si no lo guardan acá, sí. Ah, está. Ok. O sea, siempre que ustedes abran el programa carga las configuraciones predeterminadas. Y las configuraciones son todo, son las unidades, el estado de referencia, las propiedades, la sustancia, todo. Así que bueno, la primera vez, tómense 5 minutitos para configurarlo como más les gusta a ustedes y lo guardan cuando ustedes le dan guardar, automáticamente se abre el directorio de instalación. Y acá está el de defaults. Y ya tiene con ese nombre. Si ustedes lo guardan, le dice, ¿lo querés sobreescribir? Y vos le pones que sí, y listo. La próxima vez que lo vuelvas a abrir va a quedar como estaba acá. Ahí sí, en ese caso sí. Bueno, voy a pasar a los ejercicios del trabajo 3. Bueno, el primer ejercicio que voy a resolver es el 14, que dice, se tiene un dispositivo cilindro émbolo que contiene 5 litros de agua líquida y 0,7 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio a 500 kilopascales. Se transmite calor al dispositivo hasta que el agua llegue a 200 grados. Con esto de que se tiene agua y vapor, no se enríen pensando a dónde está cuál, quién está arriba y quién está abajo, o sea, piénsenlo como una mezcla completamente homogénea y que tiene propiedades constantes, digamos, porque si no se vuelve más complejo. Es útil pensarlo como dos fases distintas cuando tienen separadores. Hay ejercicios con separadores en el trabajo. Pero después en el resto de los casos traten de pensarlo como una mezcla bifásica y que tiene un único estado y una única tanda de propiedades, digamos. Que esas propiedades se calculan como una combinación de las propiedades del líquido saturado y el vapor saturado, y la variable de ponderación es el título, o la calidad, digamos. Bueno, a esto se le va a meter calor, entonces, ¿qué vamos a esperar que suceda? Que se evapore todo y termine siendo todo vapor y que se expanda, ¿bien? Vamos a tener un proceso de qué características. O sea, qué variable se va a mantener constante o qué ley de variación voy a tener. Que esto lo veníamos hablando hace un ratito. Presión constante. Así es. O sea, eso es algo igual que técnicamente es algo que uno supone. Así que ustedes empiezan a resolver y dicen, bueno, suponiendo que se tiene presión constante, ta. Y seguimos adelante, ¿bien? Bueno, la primera consigna nos pide determinar la temperatura inicial. Fíjense que la temperatura inicial es una propiedad. Entonces, si yo determino el estado inicial, la voy a conocer. Determinar el estado significa conocer al menos dos propiedades del estado y, por lo tanto, determinar todas las demás, en este caso con ResProp. Bien, más adelante vamos a tener modelos de gas ideal y así sucesivamente que van a ser mediante ecuaciones, pero por ahora usamos el ResProp. Bueno, ¿qué propiedades conocemos del estado inicial? La presión. ¿Te podés volver para atrás del ejercicio? Sí, ahí está, estaba pensando en eso. Bien, la presión, 500 kilopascales, ¿y qué más? El volumen total. Y el volumen total, ¿es verdad? Bien, pero ¿qué volumen total? El volumen geométrico tenemos, ¿no? El volumen geométrico nosotros no lo podemos cargar a ResProp, porque es una propiedad extensiva. Necesito el volumen específico, digamos.
Entonces, en principio no tengo dos propiedades, así que no voy a poder calcular el estado específico. Sin embargo, yo sé que es una mezcla bifásica, o sea que están en equilibrio bifásico. O sea, está dentro de la campana, ¿no? Porque si no están dentro de la campana no puede coexistir agua y vapor. Entonces, ¿qué hago? Me voy a saturación y entro con el único dato que tengo, que es la presión. Con eso obtengo esto, ¿bien? Fíjense que con eso ya indirectamente obtuve la consigna 1, la consigna A, que es la temperatura inicial. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no estaba segura porque, bueno, yo recién voy por el ejercicio 5, pero es exactamente lo mismo porque tenemos agua en equilibrio con el vapor y nos da una sola propiedad en el estado inicial, que es justamente la presión. Pero yo no estaba segura si podía usar la tabla de saturación para justamente poder calcular los otros valores. O sea, yo pensé que esta tabla es solo si el punto te caía justo en las curvas de saturación, pero también sirve si estoy dentro de la campana. Sí, mira, o sea, yo cuando les expliqué esto recién les dije que esto es para cuando está en la curva. Es cierto que es cuando está en la curva. ¿Por qué? Porque las propiedades que te está dando son las propiedades del extremo izquierdo y del extremo derecho de la curva. O sea, el líquido saturado y el vapor saturado. Pero vos tenés en cuenta que si vos estás adentro de la campana, ¿cómo calculás las propiedades adentro de la campana? Como una combinación de estas propiedades de la izquierda y de la derecha, mediante la variable de ponderación que es el título. ¿Entendés? Sí. Entonces, vos sí podés ir a saturación primero que nada. ¿Por qué? Porque físicamente, si vos tenés líquido y gas coexistiendo, tiene que estar en equilibrio bifásico porque si no hay un intercambio de energía hasta llegar al equilibrio, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, vamos a suponer que está en equilibrio, que es lo más lógico porque no tiene sentido suponer un transitorio complejo. Entonces vamos a suponer que está en equilibrio bifásico, líquido-vapor. Ya con eso automáticamente vos sabés que está dentro de la campana. Entonces si está dentro de la campana vos te vas a la tabla de saturación, por más que no estés sobre la curva. ¿Por qué? Porque después la propiedad específica de tu estado la calculás con el título y con estos valores que están acá. ¿Bien? Sí, entiendo. Bien. Gracias. Bueno. Igual, profe, dice 10 porque la transición de vapor a líquido, de líquido a vapor será a temperatura constante, entonces por eso no vamos solo a la de saturación, porque nos daría el mismo dato. Claro, sí, o sea, en realidad no necesariamente, porque vos podés tener un poquitito de vapor y un montón de líquido sobreenfriado y el estado de equilibrio sería líquido sobreenfriado. O sea, no necesariamente el estado de equilibrio va a caer adentro de la campana si vos tenés líquido y vapor que no están en equilibrio. Pero bueno, la moraleja de todo esto es que si a ustedes le dan líquido y vapor, por más que no diga que están en equilibrio, lo más lógico es suponer que lo está. ¿Bien? Porque si no es complejo. Bueno. La consigna B dice determinar la masa total de agua. Fíjense que nosotros lo que tenemos de agua es los volúmenes geométricos que ocupan. Pero, ¿cómo podríamos calcular la masa a partir del volumen geométrico? ¿Qué propiedad necesitaríamos conocer? Con el volumen específico. Así es. Y fíjense que ya tenemos el volumen específico de cada uno. Entonces, calculamos directamente. Y ahora, una cosa. Yo tengo todas las masas ahora. ¿Qué otra propiedad puedo calcular del estado mío en el que estamos ahora? ¿El título puede ser, profe? El título, exactamente. Sí, el título, la calidad es lo mismo. Exactamente. Con eso pueden calcular el título, que sería la masa del vapor sobre la total, y después podrían irse a la tabla de estado específico con la presión y el título y calcular su estado y ahora como estado específico, digamos. Es saber el punto en el que están. ¿Bien? Pero bueno, vamos a ver si necesitamos hacer eso o no hace falta. Determinar el volumen final. Bueno. Bueno, para el volumen final, ¿qué conocemos? Nos dicen la temperatura. Y antes dijimos que era un proceso de presión constante, ¿no? Entonces yo también sé la presión. Como sé presión y temperatura, me meto con presión y temperatura ResProp y listo. Pero ¿qué pasa? Ese volumen que me dan ahí es geométrico. Es específico. Y yo quiero el geométrico. ¿Cómo saco uno con el otro? Bueno, de la misma forma que recién
Sacamos la masa con los volúmenes, ahora sacamos el volumen geométrico con el específico y la masa. ¿Bien? Fíjense que es mayor que el inicial, porque el inicial era 0,7 y algo. O sea, se expandió, es lo más lógico. Bueno. Y por último, determinar el calor transferido. Bueno, ¿qué intercambios de energía hay durante este proceso? Calor y trabajo de expansión-compresión. Calor y trabajo, exactamente. O sea, no se vayan de cabeza a decir Q es igual a delta U y ya está, porque también se está moviendo la frontera y con una presión, entonces va a haber un trabajo. Bien, entonces, considerando ese volumen de control y aplicando un balance de energía o primer principio, y obviamente, como decían Aniela y Andrés, dejando de lado los términos que no nos interesan, que serían energía cinética, energía potencial, y bueno, como un sistema cerrado no tiene entrada y salida de masa, y ya integrado entre los estados inicial y final, me va a quedar esta expresión de primer principio. El trabajo más el calor es igual al delta U. El trabajo lo podemos sacar directamente de la expresión, ¿bien? Además se trata de un proceso a presión constante, entonces va a quedar bastante sencilla la formulita, digamos, me va a quedar T por delta B. Y el delta U lo podemos sacar de esta forma. Delta U es el U final menos el U inicial. Vean el detalle de las U grandes, la U mayúscula y la U minúscula. La U mayúscula es extensiva y la minúscula es la intensiva. Y la minúscula es la que ustedes sacan de ResProp. La U final y la U inicial la pueden sacar de ResProp. Pero fíjense que hasta ahora no tenemos la inicial. O sea, lo hablamos y dijimos, bueno, se puede sacar el título, pero todavía no lo hicimos. Bueno, simplemente calculamos el título. Vamos a ResProp. Fíjense que acá entré con el título y con la presión. Esto sería el estado inicial, ¿bien? Y ahí tenemos la energía interna inicial. Y bueno, calculamos el trabajo y con la energía interna final, que ya estaba también antes en la tablita del estado final, reemplazamos valores y obtenemos el resultado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ah, falta una consigna. Bueno, ahora, a ver, ahí escribieron. Sí. ¿Está? Bueno. Paso. Si querés que vuelva de nuevo, después avísame. Bueno, ahora me dicen, si ahora se quiere enfriar hasta 100 grados, recalcula el volumen final y el calor transferido. Bueno, técnica, no lo está diciendo, pero nos damos cuenta de que en realidad lo que está cambiando es el estado final y el estado inicial se mantiene igual. ¿Bien? El procedimiento de resolución es exactamente el mismo, o sea, nosotros conocemos el estado final, nuevamente es un proceso de presión constante, entonces sabemos la presión final y la temperatura final, entonces entramos con estado específico y calculamos las propiedades del estado final, que serían estas. Ahora con el volumen geométrico final y la masa total, que es la misma, calculamos el volumen final. Y para calcular el calor no me puse a hacer las cuentas, pero la expresión es la misma. Tengo la variación de volumen geométrico y la presión, calculo el trabajo. Y tengo la energía interna final y también la inicial, calculo la variación de energía interna. No se olviden de multiplicarla por la masa, la variación de energía interna, como dice acá, esta diapositiva. Y con eso sacan el calor. Bueno. Eso sería con este ejercicio. No sé si quedó alguna duda o paso al siguiente. Profe, la masa que decís sería la masa total de la mezcla, ¿no? Sí, sí, es la masa total. No es ni la masa de uno ni del otro, sino la de toda la mezcla, digamos. Ah, bien. Sí, le saqué el subíndice, pero es la total. Bueno. El siguiente ejercicio que voy a hacer es el 15, que creo que es el último del trabajo práctico. Dice,
una mezcla bifásica de líquido vapor de H2O, o sea, agua, con un título inicial de 0,25, está contenido en un dispositivo cilindro émbolo como se muestra en la figura. El pistón posee una masa de 50 kilos y un diámetro de 15 centímetros. La presión externa es de 1 atmósfera. Inicialmente el pistón se encuentra en la posición inferior, indicada en la figura, el cilindro recibe calor del exterior hasta que la presión en el interior del cilindro es de 3 bar. De presión del rozamiento entre el cilindro y el pistón, vamos a calcular lo siguiente. ¿Bien? Bueno, en este ejercicio tenemos básicamente lo mismo, un cilindro-pistón con una mezcla bifásica de agua. Entonces vamos a tener lo mismo. Un proceso a presión constante, en un principio. ¿Y qué más? Bueno, eso. Le estamos dando calor, entonces se va a expander, es lo que vamos a esperar, y vamos a tener que calcular un par de cosas. Bueno, pucha, puse mal las animaciones. Bueno, fíjense, acá ya hay spoiler, pero fíjense las transformaciones. Veámoslo acá. Yo a esto le doy calor y se va a expandir. Cuando se expanda al principio, se va a expandir a presión constante, ignorando la fricción y todo eso, se va a expandir a presión constante. Va a llegar un momento que va a ser completamente vapor, o sea, me voy a mover hacia la derecha en el diagrama PV, en el que aumenta el volumen y la presión es constante. Me voy a ir afuera de la campana pero después se va a seguir expandiendo. En algún momento va a tocar los topes y no se va a poder expandir más. Entonces, en ese momento, en vez de expandir, se va a aumentar la presión y el volumen va a ser constante. Entonces, en el diagrama se ve algo así el proceso, ¿bien? Empiezo en el estado 1, me muevo hacia la derecha, en algún momento salgo de la campana. Esto es meramente ilustrativo, lo podría haber hecho con el programa, pero bueno, no lo hice. Y hacer esto con los ejercicios, antes de calcular valores, está bueno para darse una idea de qué es lo que va a pasar. Un detalle, acá la curva 2,3 no sé si está bien la forma de la curva, no me acuerdo cómo son las de volumen constante en el diagrama pH. Pero bueno, estos diagramas representativos antes de arrancar los ejercicios están buenos porque sirven para ver qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, esta curva 2,3 puede ser que esté más a la izquierda, puede ser que el punto 2 esté adentro de la campana, o sea, hay muchas posibilidades, digamos. Como no está escala el gráfico, ustedes pueden modificarle la escala y van a pasar distintas cosas. Bien, con eso tenemos la consigna A, que es graficar las transformaciones. Y no le puse el B. Bueno, esto es la consigna B, determine el calor transferido en Joule. Bueno, primero vamos a comenzar igual que en el anterior. Vamos a calcular el estado inicial. O sea, vamos a determinar el estado conociendo todas las propiedades. Del estado inicial, ¿qué sabemos? A ver. Sabemos el título. ¿Y qué más? ¿Podemos determinar la presión, profe? Así es. O sea, suponiendo que eso está en estado de equilibrio, que es lo más lógico, obviamente, suponiendo que está en equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas igualada a 0 y despejamos la presión 1, que es la presión interna inicial. Bien. Bueno, calculando el peso del émbolo dividido el área, este es el valor de presión inicial, ¿bien? Entonces, ya tengo la presión y tengo el título. Con eso me puedo ir a ResProp y calcular. Bueno, está mal esta tablita, está mal, pero porque metí mal la presión, pero ustedes entran con 0,25 y 129,05 y les da el estado inicial, ¿bien? ¿Qué más iba a decir? No, creo que nada más. Bueno. Seguimos. Ahora el estado 2. En el proceso 1-2, ¿qué tipo de proceso es, digamos? ¿O cómo es la ley de variación o qué propiedades se mantienen constantes? La presión, ¿cierto? Que es lo que decíamos. Exacto, se expande antes de tocar los topes a presión constante. Entonces yo sé que la presión en 2 es la misma que la presión en 1. ¿Y qué más conozco del estado 2? Porque yo necesito dos estados, o sea, dos propiedades necesito para determinar el estado. Tengo la presión, pero ¿qué más conozco? El título. No, porque del estado 1, ustedes saben que el título es 0,25, pero del estado 2 no sabemos, porque puede estar adentro de la campana, fuera de la campana. Muy bien.
Acá sí, Lisandro y Julieta me dicen volumen y también acá me están diciendo volumen. Así es. Conocemos el volumen. O sea, obviamente vamos a tener que ignorar el espesor del émbolo para que la altura del gas sea 10 centímetros, ¿bien? O sea, imagínense que es infinitesimalmente finito. Entonces yo sé que el volumen final es el área, digamos, pi por diámetro cuadrado dividido 4 por la altura. ¿Sí? Pero bueno, nuevamente el problema de que yo no puedo ingresar con volumen geométrico a ResProp. Ahí calculé el volumen 2, pero yo no puedo ingresar con ResProp. ¿Qué necesito del estado 2? El volumen específico. ¿Y cómo calculo el volumen específico a partir del geométrico? Con la masa. Para calcular la masa, volvemos al estado 1, calculamos el volumen geométrico del estado 1 y el volumen específico del estado 1 ya lo sabemos, porque ya tenemos el estado 1 determinado, y sacamos la masa total, que va a ser constante porque es un sistema cerrado. Con eso calculamos el volumen específico del estado 2 y estamos. Bueno, esta tablita está bien, vean, acá está bien la presión. Fíjense una cosa, hay una forma más rápida de hacer todo lo que hicimos recién para calcular el estado 2. ¿Se le ocurre a alguno cómo sería? Voy a volver acá. Ahí. Viendo eso, ustedes podrían rápidamente calcular el estado 2. Obviamente conociendo la presión inicial, ¿no? Bueno, para no hacerla tan larga, es la siguiente, fíjense. El volumen se expande 10 veces, porque yo paso de una altura de 1 a una altura de 10. Y la masa es la misma, entonces el volumen específico también se expande 10 veces. Vean, este y este. Entonces simplemente agarran el estado 1, en el estado 2 copian la presión y el volumen lo escriben, pero corrido un lugar la coma. Y listo. ¿Se ve? Esa es una forma más rápida de haber hecho lo mismo, digamos. Y es una lógica que es completamente válida. ¿Por qué? Porque el volumen geométrico se multiplica 10 veces y como la masa es la misma, por lo tanto también el volumen específico se multiplica 10 veces. ¿Bien? Bueno, para el estado 3, ¿qué tenemos? El proceso 2-3 es a volumen constante. Y como la masa es constante, el volumen específico también es constante. Y del estado 3 también conocemos la presión, que es 3 bar. Entonces entro con estos valores. Estos numeritos que están curvados acá son porque se van fuera del rango del programa. No entiendo muy bien eso, creo que tiene que ver con que son valores extrapolados en base a la base de datos que tiene el programa y los métodos que utiliza para calcular. ¿Bien? Entonces pueden tener más error que los valores que no están curvos. La verdad que no sé por qué da así. No sé si el que había diseñado este ejercicio le había pasado lo mismo, pero bueno, no importa. Normalmente esto no pasa, así que no se preocupen. Bueno, seguimos. Con eso ya tenemos los 3 estados. Una vez que tienen todos los estados de un problema, digamos, se conocen todos los estados espaciales o en el tiempo, después es más fácil lo que resta, generalmente. Bueno, conociendo ahora los 3 estados, ¿qué queremos calcular? El calor. ¿Y cómo lo calcularíamos? Planteando un primer principio. Nuevamente, dejando de lado energías cinéticas y potenciales. Bueno, me quedaron al revés las animaciones. El primer principio planteado me quedaría así. Obviamente también tenemos trabajo de expansión-compresión, igual que en el ejercicio anterior, calor y variación de energía interna. El trabajo de expansión-compresión lo podemos calcular, no se olviden que es... Bueno, sí, podría haberse usado B3 también porque es igual a B2. Y la presión durante la expansión-compresión es constante y es siempre igual a P1. Y este es el resultado obtenido. Y después la variación de energía interna se calcula con los valores obtenidos de ResProp y la masa total. Y bueno, con esto ya está el calor. Y la consigna siguiente pide el trabajo que lo tuvimos que calcular para calcular el calor. Y con eso estaría el ejercicio. No sé si quedó alguna duda. Ahí escribieron. No, profesor. Muy bien.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, Andrés, yo me voy. Sí. Igual se hizo la hora, digamos. Buenísimo. Bueno, chicos. Sí, me parece ya son las 8. Es que sí, bueno, teníamos un ejercicio más, Añela, pero si no lo dejamos para la clase que viene como repaso del práctico. Y bueno, y alguno más que quieran, nos mandan por el foro o por mail. Así que bueno. Un poco acá hay una Bueno, pregunta, chicos. dice, ¿podrían subirlo mostrado? La realidad es que esto es una acción normal, esto sería una clase en pizarrón, y la razón por la que preferimos que ustedes tomen apuntes es que si vamos a subir algo, tenemos que llevar un trabajo de edición bastante más extenso que el que estamos pudiendo hacer para la presentación. Nosotros, respecto para presentaciones, ya ustedes tienen ejercicios que les subimos a la PEDCO, que ahí, eso sí, están con varias revisiones como para que se puedan entender, digamos, y para que estudien de ahí. Porque ¿qué pasa? Si nosotros les pasamos algo que no podemos, ¿cómo se llama?, darle estas revisiones, y ustedes estudian de ahí, bueno, por ahí no es lo mejor. Entonces, hay otro material que está más controlado, y bueno, nosotros la idea de esto es que tratamos de que sea un pizarrón. Bueno, Daniela hoy pudo escribir en vivo, eso sería